Ok, chicos, entonces ahora sí vamos a empezar. Vamos a ver la semana 2 de dermatología. Vamos a ver los temas 6 y 7, nada más. Ok, en estos temas vamos a ver lo que son las enfermedades reactivas y las enfermedades inflamatorias. Básicamente, las enfermedades reactivas, pues tenemos una bastante conocida que es la urticaria. Luego tenemos al eritema multiforme, que es bastante fácil de identificar. Al infiltrado linfocitario de Jessner, que en realidad no es muy preguntado, pero es importante que lo conozcan. Y también a al pseudolinfoma. Por último, tenemos a las enfermedades inflamatorias, y acá son las típicas, la dermatitis seborreica y la dermatitis atópica. ¿Ok? En cuanto a, a las enfermedades reactivas, como les mencioné, lo primero que vamos a tener van a ser la urticaria. Esta va a ser como que la más característica o la más conocida. Básicamente la urticaria va a ser una reacción cutánea que va a ser medida por los mastocitos, y eso tienen que acordárselo, mastocitos. ¿Y cuál va a ser su característica? Es que se van a caracterizar por una aparición abrupta, es decir, de la nada, espontáneamente. Van a aparecer abones, que es lo que la forma correcta de decirle a las ronchas, van a ser abones de forma transitoria. ¿Por qué transitoria? Porque solamente van a durar menos de 24 horas en la mayoría de veces. Pueden acompañarse o no de un angioedema. Podemos clasificar a la urticaria en aguda o puede ser crónica. Cuando nosotros hablamos de la aguda son menos de 6 semanas, ¿ya? Y normalmente es una de las urgencias dermatológicas más frecuentes, o sea, por la que la gente va a las emergencias porque se le sale en todo el cuerpo, así como vemos en la imagen, y la gente se asusta, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es su etiología de la urticaria aguda? En realidad, no se conoce nada específicamente, por eso la respuesta en el examen pregunta ¿cuál es su etiología? Es más frecuente, inespecífica, puede ser idiopática. También se menciona que en algunos niños puede deberse a alguna infección viral, por ejemplo, un adenovirus puede generarte o desencadenar una urticaria. En el caso de los adultos, si han tomado algún medicamento o están en un proceso alérgico, incluso por el mismo estrés, pueden desencadenar esta urticaria. En cuanto a la fisiopatología, en realidad lo que nosotros vamos a ver en esta enfermedad es que se van a activar los mastocitos, como les mencionaba, y estos mastocitos van a encargarse de liberar lo que es la histamina. La histamina, vamos a colocarlo acá, vamos a ponerlo acá como un proceso. Tenemos a los mastocitos. Estos liberan histamina. ¿Y cuál es la acción de la histamina? La vasodilatación. Eso no se pueden olvidar. Vasodilatación. Perfecto. Entonces, cuando hay vasodilatación, ¿qué pasa en los vasitos? Aumenta lo que es la permeabilidad capilar. Y esto es lo que genera finalmente el abono. Entonces, eso es su fisiopatología, chicos. En cuanto a la clínica, como les digo, lo más común es ver un paciente que tiene abones menos de 24 horas, van a ser muy pruriginosos, van a picar bastante. Puede acompañarse de un angioedema. ¿Qué cosa es el angioedema? Básicamente vendría a ser lo que es la inflamación a nivel de los labios, inflamación de los párpados, así como una típica imagen de alguien que está sufriendo una reacción alérgica, como que se le hincha toda la cara, la lengua incluso, por eso es muy importante o muy peligroso porque puede ser tan grave que puede evolucionar a una anafilaxia. Y ahí vamos a ver un paciente quizá como en la imagen, ¿no? Que puede tener incluso broncoespasmos, se le pueden cerrar las vías aéreas, puede tener desarrollo de un trastorno del sensorio o incluso bajarse la presión, ¿no? Ya, pero esos son casos mucho más graves. También menciona en su clase una variante que es la variante de la urticaria multiforme anular. En esta de acá lo más característico es que vamos a ver abones en forma anular y también tiene forma policíclica, sobre todo en el área del abdomen. Esta variante es más conocida en lo que son, o bueno, es más común en los niños, ¿ya? Mayormente en niños.
pueden dejar manchas hiperpigmentadas como a modo secuelas, ¿no? Y en este caso, en general, para la urticaria, como para esta variante, el tratamiento es uno, eliminar el desencadenante en caso uno pueda identificar, ¿no? Quizás ha sido porque has comido algo, por alguna infección, por algún medicamento, eliminarlo y así dejar que tu cuerpo mismo disminuya esta respuesta inmunológica. Pero también se pueden utilizar lo que es el tratamiento de primera línea, que vendrían a ser los antihistamínicos. Eso es lo primero. Tu clorfenamina, loratadina, todos son antihistamínicos. En caso de que el prurito sea muy severo, pica demasiado, podríamos usar humectantes como para refrescar la piel, como por ejemplo humectantes de mentol. Y ya en casos de que el paciente se evolucione a lo que es anafilaxia, podríamos administrar lo que es la adrenalina intramuscular. Luego, cuando hablamos de la urticaria, pero de tipo crónica, esta ya son más de 6 semanas y en realidad no es tan común en niños, se puede ver más en adultos y sobre todo en lo que son mujeres. Aquí ya no es tanto lo que son los mastocitos los que activan esta reacción, o bueno, los que activaron sí fueron los mastocitos, pero para que esta reacción perpetúe o se vuelva crónica, lo que se va a activar es la vía del complemento. Ya, ese es el encargado de que pueda perpetuarse esta reacción inflamatoria y podemos clasificarla en espontánea o inducible. Las que son de tipo espontánea también son más frecuentes en mujeres adultas, más que nada. La etiología es básicamente por autoanticuerpos, IgG, que van a atacar a los receptores IgG, IgE funcionales. ¿Ya? Entonces sería anticuerpos IgG contra los IgE. Aquí los abones no van a durar menos de 24 horas y no pueden durar incluso hasta 72 horas. ¿Ok? El tratamiento sigue siendo un antihistamínico como primera línea. Ya si es que no funciona, podríamos utilizar incluso ya anti-IgE, que es pues básicamente la etiología, y en esto ya utilizamos un omalizumab. O en caso ya la reacción sea muy fuerte o no pare con nada, ya podríamos utilizar un inmunosupresor para poder bajar nuestro sistema inmune, que es el que está encargándose acá de activar nuestra vía de complemento, y para esto podríamos utilizar una ciclosporina. Eso es en el caso de la espontánea. Pero cuando tenemos a la urticaria de tipo inducible, básicamente estas son que pueden ser urticarias físicas o no físicas. Las más comunes, y en verdad las que más le van a preguntar, creo yo, son las no físicas. Lo que he visto más en los exámenes son las no físicas. De las físicas, que te pregunten que la más frecuente es la dermográfica, más frecuente en femenino, vemos el dermografismo, que es que cuando uno, pues, no sé si han visto, cuando te rascas mucho y se empieza como a hinchar la piel y así se pone roja en forma del rascado. Ya, igual, ese es el dermografismo, que puedes como escribir en la piel y se queda marcado. También tenemos tipo inducción por frío, por calor, por presión, solar, vibratoria. Podrían acordarse los nombres nada más, pero de ahí no es muy importante que se sepan todo lo demás. En cuanto a las no físicas, tenemos a dos muy importantes, que son la colinérgica y las acuagénicas. La colinérgica, vamos a ver muchos abones bastante chiquititos. Entonces, lo característico es muchos pequeños. Vamos a hacer así, como si fueran puntitos, un poquito más grandes. Bien. Así es la de tipo colinérgica. ¿Ok? Entonces, poquitas, bueno, perdón, varias, pero chiquititas. Son urticarias chiquititas. Normalmente se asocian con qué? Con el aumento de temperatura, básicamente. ¿Y cuándo es que nuestro cuerpo aumenta su temperatura? Cuando estamos haciendo ejercicio, cuando nos bañamos con agua muy caliente, cuando estamos estresados. Todo eso va a aumentar nuestra temperatura y va a poder desencadenar una urticaria colinérgica. Es más frecuente por eso en lo que son adultos o adultos jóvenes. Y su tratamiento podría ser incluso preventivo. Por ejemplo, si yo sé que voy al gimnasio, voy a hacer mi deporte, me tomo mi antihistamínico antes
y Santo Remedio tranquilamente poder hacer mi deporte. También podríamos utilizar un colinérgico como la escopolamina o el propanolol, porque también tienen efectos colinérgicos bloqueadores, ¿no? Pero eso ya son en casos severos. Esto es, ay, me olvidé que está. Casos severos. Y la acuagénica, como su nombre lo dice, acuagénica de agua, en realidad es bastante rara y van a ser, tras nosotros exponernos al agua, vamos a tener ciertos aguanes pequeñitos, ¿ya? Normalmente van a respetar palmas y plantas, o sea, en esta zona de acá, ni en la planta de los pies, no vamos a tener. Y normalmente desaparece más o menos una media o una hora después de que hayamos estado expuestos al agua. Así que si en un caso clínico les preguntan o les comentan, ¿no?, que el paciente está expuesto a agua, que no sé qué, y le han salido abones pequeños tras ese contacto, ya ustedes saben que es una urticaria acuagénica, ¿no? Más o menos así vienen los casos clínicos. Ya, enfermedades reactivas. Continuando con esto, vamos a ver al eritema multiforme. Y ese es uno que me gusta porque es bastante fácil de identificar. El eritema multiforme es una reacción de hipersensibilidad de tipo 4. Eso no se olviden porque se lo pregunto. ¿Cuál es su etiología? Básicamente puede ser etiología infecciosa, que es la más común, o por fármacos, que es la menos frecuente. En cuanto a las etiologías infecciosas, a la cabeza tenemos al herpes, herpes tipo 1 y herpes tipo 2. Esas son las causas más comunes. Más. Luego también tenemos el Mycoplasma pneumoniae, que es más frecuente en lo que son los niños. Y la clasificación. Eso es algo muy importante, chicos, porque así se les van a preguntar. Nosotros podemos clasificar al eritema multiforme en un EM menor, EM eritema multiforme, M mayor o EM recurrente. Para que yo diga que es un eritema multiforme menor, voy a ver que vamos a tener estas lesiones que ven en la imagen en alguna zona de la piel, más una o ninguna mucosa. Y eso se lo van a poner en su examen. Va a decir, por ejemplo, tiene una lesión, y le van a describir la lesión del eritema en la zona del brazo, en la zona del antebrazo. Una lesión, y ninguna lesión en mucosa oral o en mucosas. Ustedes dicen, entonces es una de tipo menor. Pero si yo digo, paciente tiene una lesión con anillo central, eritematoso, zona pálida con algo eritematoso en la zona de, yo qué sé, la pierna derecha. Y también presenta una lesión en mucosa oral y otra en mucosa nasal. Entonces es una de tipo mayor. Y eso se lo aprenden con esto nada más, chicos. Una o ninguna mucosa es menor y más de dos mucosas, dos o más mucosas, ya es de tipo mayor. Esto de acá, ténganle mucho ojo porque, ay, porque hay literaturas que mencionan que solamente cuando no afecta ninguna mucosa es de tipo menor, pero hay otras que mencionan que cuando afecta una, igual sigue siendo menor. Entonces, chequee muy bien eso en su clase del doctor, cómo es que se lo menciona a él y, bueno, a él créanle. Yo les menciono lo que salen en las dos literaturas como que por si acaso. ¿Y cuándo es que es recurrente? Y esto también se los van a preguntar. ¿En qué caso ya consideras un eritema multiforme recurrente? Cuando son más de 6 episodios en un solo año. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cuál es la clínica. Y la clínica es muy fácil. Creo que solamente al ver ustedes pueden diferenciar o diagnosticar esta lesión. Nosotros vamos a ver una lesión en diana o una lesión en tiro al blanco. Así se le llama. En diana o en tiro al blanco. Y así le van a poner en su examen. Vamos a ver una pápula que va a tener un centro, como se dan cuenta, así, más grandecito. Un centro pálido, que vemos este como puntito, ya no se ve, pero ahí se ve, un centro pálido
y alrededor va a tener un anillo interno y finalmente va a tener un halo periférico. A esto le llaman halo, ¿ok? Entonces, esta es la descripción, eso tiene que memorizarse. ¿Y dónde es que lo vamos a encontrar más? Mayormente me va a afectar miembros superiores y miembros inferiores. No es tanto que me aparezca en la cara, abdomen, tórax, no, más en extremidades. Cuando tenemos unas formas severas, vamos a poder ver que estas lesiones se pueden erosionar o pueden generar costras, incluso costras hemorrágicas, en caso de que haya afectaciones mucosas. Normalmente cuando ya se afecta mucosa, tienden a formarse en formas más severas. En cuanto al diagnóstico, la mayoría es clínico. En caso de que haya alguna duda diagnóstica, podría considerarse hacer una biopsia, pero en realidad no es de primera opción hacer una biopsia. Y en cuanto al tratamiento, pues si su principal causante es el herpes, entonces su tratamiento principal va a ser el aciclovir. En caso que nosotros estemos infectados por el Mycoplasma pneumoniae y ya esta es una causa bacteriana, no le vamos a dar un antiviral, ¿verdad? Como el aciclovir, sino acá le vamos a dar un antibiótico. ¿Como cuál? Como la acitromicina. Y ya en caso sea de tipo recurrente, igual le doy el aciclovir, pero ya 400 miligramos cada 12 horas, o un valaciclovir, 500 miligramos cada 12 horas por 6 meses. Ya el tratamiento se vuelve mucho más prolongado. Otra cosa que me gusta recalcar es que, como para diferenciar de otras enfermedades que más adelante vamos a ver, es el signo de Nikolsky. Básicamente, esto acá está chiquito. En el caso del eritema multiforme, ojo, porque chicos le van a poner como que Nikolsky positivo. Falso. Eritema multiforme es Nikolsky negativo. ¿Ok? Básicamente consiste en que las capas superiores de la piel se van a desprender. Como vemos en la imagen, están pasando como su dedo, como raspando, bueno, ni siquiera rascando, solo frotando sobre la piel. Y para que sea positivo es que las capas superiores, por ejemplo, el estrato córneo, que es la capa más superficial, se va a desprender de las capas más inferiores, se va a como pelar. Entonces, eso sería un Nikolsky positivo. En cambio, en el eritema multiforme no se da eso, es un Nikolsky negativo. Pasamos al infiltrado linfocitario de Jessner. Como les digo, esta no es muy preguntada en realidad. Creo que he visto una pregunta como en cada 5 exámenes. En realidad no sé mucho. Pero es un tipo de lesión que va a ser mayormente inflamatoria, va a ser benigna y puede ser recurrente, pero en zonas fotoexpuestas sobre todo. Por eso en la imagen, por ejemplo, vemos a un paciente que está en esta zona de acá, justo en la zona cuando uno se va a la playa y se quema todo, esa zona de acá se pone rojo. Ya, igual. Entonces, zonas fotoexpuestas. Lo característico o la etiología principal de esto es que va a haber un desorden inmunológico y vamos a tener infiltrado del linfocito CD8. Y si es que pregunta, esto es lo más probable que les puede venir. De qué contiene? Uy, por todo. Ya, acá. ¿Qué contiene el infiltrado de Jessner? Y su mismo nombre lo dice, infiltrado linfocitario de Jessner. Entonces, ¿qué contiene? Linfocitos. Sobre todo del estirpe TCD8. Para que nosotros lo describamos y lo veamos en el examen, va a ser como una placa eritematosa, no descamativa, no tiene escamas, no parece como tipo pelado, es no descamativa. Y sobre todo la palabra clave de aquí es áreas fotoexpuestas. No tiene mucho picazón, no tiene mucho prurito y normalmente cuando esta enfermedad o cuando esta lesión se resuelve, no me va a dejar cicatriz. En cuanto al diagnóstico, mayormente cuando se le hace biopsia, se va a encontrar un infiltrado linfocítico dérmico que puede llegar a ser superficial o incluso hasta profundo.
¿ya? Pero sí se le puede hacer biopsia en esta patología. También es muy importante, como se parece, creo que algunos ya pues se habrán dado cuenta, vamos a tener esta zona, ¿verdad? Entonces, ¿qué enfermedad, qué patología tiene características esta de las alas de mariposa, ¿no? Esta zona rojita. Pues el lupus. Entonces, por eso es muy importante poder descartar que el paciente no tenga lupus y poder pensar en esta enfermedad inflamatoria, ¿no? Para poder descartar lupus, vamos a pedirle al paciente un ANA y un BCG. Finalmente, el tratamiento es básicamente con corticoides tópicos, porque es un desorden inmunológico, como el tacrolimus, por ejemplo, también. Y en caso de que el paciente tenga fotosensibilidad, lo mejor sería utilizar una hidrocloroquina. Y finalmente, ya para terminar con las enfermedades reactivas, nos vamos con el pseudolinfoma. El pseudolinfoma va a ser una dermatitis linfoproliferativa reactiva. Es más frecuente que lo veamos en las mujeres, pero sobre todo en los hombres vamos a ver más la de tipo nodular, ¿ya? O sea, salen nódulos en la cara del paciente. Se asocia mucho a qué enfermedad? Al linfoma tipo B. Linfoma tipo B, más frecuente en mujeres. Su causa puede ser por infecciones, por medicamentos, reacciones a tatuajes, reacciones a picaduras de insecto. Y en cuanto a la clínica, vamos a ver esta imagen. Esta sobre todo es la variante nodular, por eso como ven en la imagen, la señora tiene como un nódulo acá, nódulos, ¿no? Esa es la variante nodular. Pero en realidad lo que vamos a ver van a ser placas o pápulas eritematosas, van a estar rojitas, un poquito hinchadas, van a ser duras, como los nódulos, ¿no? Duras, no como los granitos que son apretables, sino duros. Las lesiones en realidad no son dolorosas, pero sí son resistentes a la palpación, o sea, en realidad no me duelen cuando están así tranquilamente, pero si yo lo estoy manipulando, estoy tocándolo, pueden generar un poco de incomodidad. Mayormente se pueden distribuir en lo que son tronco completo, rostro o miembros superiores. Entonces, de tronco para arriba. Tronco, rostro, miembros superiores. En el caso de la variante nodular, su única diferenciación es que pues, es un poco más profunda, porque no se olviden en las lesiones que vimos, lesiones primarias, lesiones secundarias, hablamos del nódulo. Un nódulo se diferencia sobre todo de un quiste, por ejemplo, porque el nódulo era más profundo, podía llegar incluso a la hipodermis. Por eso la variante nodular es más profunda y más firme. Para que yo pueda diagnosticarlo, sí tengo que hacerle una biopsia y en la biopsia lo que voy a encontrar va a ser un infiltrado linfoide polimorfo. Eso es lo que voy a ver en la biopsia. Esto acá. Un montón de linfocitos, 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 CD8 en todo el nódulo. También lo que puedo hacer es hacer una inmunohistoquímica para poder descartar, porque como les digo, se asocia mucho a los linfomas. Entonces, para poder descartar que es un linfoma, le puedo hacer una inmunohistoquímica. En cuanto al tratamiento, es eliminar también la causa desencadenante, aplicar corticoides tópicos, que es el tratamiento de elección, y opcional utilizar eh, imiquimod o tacrolimus en casos que ya sean muy persistentes. Ya. Enfermedad inflamatoria. Ahora sí, vamos con las comunes y las más conocidas. A ver, en las enfermedades inflamatorias iniciamos con la dermatitis atópica. Básicamente, la dermatitis atópica va a afectar más o menos a un 10 al 20% de los niños. Así que va a ser una enfermedad que se va a ver desde chiquito. Desde que el bebito está en 2, 3 años ya se le empieza a ver que tiene atopías en la piel. ¿Puede aparecer en adultos? Sí, pero más o menos un 1 o 3%, o sea, casi nada a nivel mundial. Por eso se dice que la mayoría comienza en la infancia. Más o menos un aprox, casi el 85% de los niños, antes de que tengan 5 años, han desarrollado su dermatitis atópica. Entonces es más una enfermedad de la infancia. Puede predominar esta enfermedad en países que son industrializados, que tienen climas fríos,
y suele mejorar con la edad. Es decir, inicia en la infancia, van pasando los años y el bebito empieza a mejorar su piel, mejora su barrera cutánea y ya no tiene tantos episodios. En cambio, hay otros casos en los que esta dermatitis atópica puede persistir o si no, puede haber un tiempo de silencio y al momento de la adultez puede reaparecer. También es importante recalcar que al ser una atopía, como el asma, como la rinitis, tiene mucha asociación familiar, o sea, más del 70% tiene antecedentes familiares de atopía. Es decir, que la mamá tiene asma, el papá tiene rinitis alérgica o incluso también los papás tienen dermatitis atópica, ¿no? Entonces, más del 70% vamos a ver un antecedente que los papás tienen algo. Y por eso el niñito salió así. Aquí es muy importante resaltar lo que es la distribución. Porque con eso responden su examen y segundo, porque con eso van a poder diagnosticar mejor y no confundirse con otras patologías que tienen otra ubicación. Por ejemplo, en los lactantes, más o menos de 2 meses a 2 años, lo que vamos a ver es que va a afectar mayormente, o bueno, el dato clásico que les van a poner es este de acá. Paciente que en cara tiene una lesión que respeta triángulo nasolabial, dermatitis atópica no hay más, hasta que se demuestre lo contrario. Ese es su signo clásico. Ya, ese es el signo clásico. En realidad puede afectar lo que son mejillas, también el cuero cabelludo. Vamos a poder ver a los bebitos que parece que tuvieran como descamaciones en la cabeza, no tanto como como la caspa, sino un poquito más como costritas amarillentas. Entonces, eso es dermatitis atópica. En tronco también, en zonas extensoras, y eso también jamás lo olviden, chicos, porque también lo preguntan, zonas extensoras. No suele afectar los pliegues y normalmente puede acompañarse de una costra mielis láctea, pero ese es más típico de una dermatitis seborreica. Así que no lo tengan muy presente eso de la costra láctea. En cuanto a los escolares, más o menos de 2 años hasta los 12 años, ¿qué es lo característico? Las zonas de flexura. Desde que es adulto hasta que ya se vuelve, perdón, desde que es escolar hasta que ya cambia adulto, vamos a ver que afecta mayormente zonas de flexura. Por ejemplo, ¿dónde? La fosa antecubital, la fosa poplitea atrás de la rodilla, el cuello. También puede afectar a las muñecas, tobillos, a la cara lateral de los costados, cara lateral de las extremidades, ¿no? Entonces, esa es su característica. Fosa poplitea, antecubital e inguinal. Cuando ya es adulto, manos y pies. Eso es lo más común, encontrarlo en manos y pies. Pero, ¿cuál es lo llamativo de aquí? Vamos a encontrar zonas liquenificadas. Ya hemos visto en las lesiones primarias y secundarias cómo es una liquenificación y por qué se da. Igual que acá, como les digo, la dermatitis atópica, bueno, hasta ahora no les he dicho, pero la dermatitis atópica pica, tiene bastante prurito. Entonces, por el prurito excesivo, esto genera rascado crónico. Y rascado crónico me da liquenificación. Entonces, un círculo vicioso. En cambio, en los lactantes también les pica, obviamente. Sin embargo, un lactante no tiene pues, la capacidad de poder estar rascándose, ¿no? Como por él mismo. Entonces, por eso es que ellos no tienen esta consecuencia de la liquenificación. ¿Ya? Pero eso también es característico. Zonas liquenificadas. Ahí vemos, por ejemplo, en un adulto, en un niño, otro ejemplo. Otro ejemplo, cómo respeta el triángulo nasolabial. ¿Ven? En cuanto a la clínica, básicamente, como les mencionaba, tiene un prurito bastante intenso, que es un signo cardinal, o sea,
prurito muy intenso, puede empezar en una dermatitis atópica. Sus lesiones, que son lesiones eczematosas, van a evolucionar también. Pueden ser agudas, subagudas o crónicas, y acá es lo que les mencionaba. Cuando es aguda, o sea, cuando recién aparece, cuando eres pues bebito y recién te está apareciendo, lo común es encontrar costras mielicéricas, que son húmedas. Eso es lo que les comentaba. Ahora que estoy rotando por pediatría, hay bebitos en los que les han detectado dermatitis atópica, dermatitis seborreica y tienen como costritas, son como descamaciones, pero no tanto como caspas, son más grandes, como que se le corta el cuero cabelludo. Y son húmedas, no se olviden, costras mielicéricas húmedas de dermatitis atópica. En las subagudas ya son menos secretantes, son costras más secas, costras descamativas. Y cuando ya es crónica, vamos a ver, como les mencioné, placa liquenificada por estar rascándose tanto. Incluso también podemos ver escoriaciones de tanto rascado que hay. El curso puede ser crónico, como le digo, desde la infancia hasta la adultez, o puede ser recidivante, que deja un tiempo y luego vuelve. El prurito es tanto que puede incluso alterar el sueño y el paciente puede coexistir con asma, con rinitis, con conjuntivitis, con algunas enfermedades atópicas. En cuanto al diagnóstico, es básicamente clínico también y puede ser importante descartar algunas otras dermatosis, pero usando solamente la historia clínica y también dependiendo de la distribución. Como les digo, ustedes ven esto de Respeta Azul con nasolabial, tienen que pensar en dermatitis atópica. No es necesario en realidad hacer pruebas alergológicas, como han visto que se hace en el brazo, no son obligatorias, no es necesario. Ya sean casos que sean severos, ¿no? Casos extremos, podría indicarse, pero en realidad no. También hay otra cosa que tenemos que son los estigmas atópicos. ¿Qué son los estigmas atópicos? Pues básicamente son las manifestaciones cutáneas que pueden ser menores o indirectas, que me pueden ayudar a diagnosticar a este paciente y me refuerzan el hecho de que sea atópico. Es como que yo veo este estigma atópico y digo, ya, mi paciente sí tira para la atopía. Entonces, tenemos que pensar mucho en la dermatitis atópica. Recuerden, estos estigmas no son patognomónicos, no es que yo veo una de estos de aquí, estos de aquí no. No es que yo veo uno de estos de aquí y yo digo, sí, sí, dermatitis atópica. No, solamente son manifestaciones que me ayudan al diagnóstico, me refuerzan mi terreno de atopía, pero no son patognomónicos. ¿Y de quiénes hablamos? De la cerosis, por ejemplo, que es la piel seca, la pitiriasis alba, el signo de Denier-Morgan, que es el pliegue infraorbitario, que vamos a ver a los niñitos, con doble pliegue, como un pliegue negro más o menos se le ve. El dermografismo blanco, queratosis pilar, ojeras marcadas. Entonces, todos estos estigmas atópicos muestran que el paciente tiene una hiperreactividad cutánea. ¿Ya? Entonces por eso es que me puede decir como que, ay, este niño tira para la atopía, ¿no? Ya. En cuanto a su fisiopatología, lo importante es que recuerden que es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel. Recuerden que no es contagiosa y normalmente tiene una base muy importante genética, ¿no? Como les digo, tiene bastante influencia de la familia. Lo que vamos a ver y lo que más me interesa que se vayan sabiendo de aquí es que va a haber una alteración de la barrera cutánea. O sea, la barrera que protege la piel va a estar alterada. ¿Por qué? Porque va a haber una mutación del gen de la filagrina. Esta filagrina se encuentra ¿dónde? En el estrato córneo. ¿Y esta cuál es? La capa más superficial de la piel. Entonces, esta mutación en este gen lo que va a generar es que se pierda hidratación. Es como si mi barrera, que es la encargada de que se mantenga húmeda mi piel, no entre nada, o sea, ni salga ni entra. Es como si se debilitara y empezara a tener grietas. Entonces, por estas grietas van a salir el agua, o sea, se va a deshidratar mi piel. Y también, como pueden salir, también pueden entrar cosas como, por ejemplo, patógenos, alergenos, irritantes, el polvo, los ácaros. Entonces, al momento de que estos ingresan
van a activar de forma exagerada una inmunidad, que es la inmunidad TH2. Ay, pensé que estaba con esto. Ya. TH2. Entonces, no se confundan, chicos. Aquí en la dermatitis atópica, el iniciante o el gatillante son los T helper de tipo 2. Estas me dan la enfermedad aguda, ¿ya? Porque en muchas enfermedades la aguda es empezada por el T helper 1, pero en este caso es el T helper 2. Entonces, este T helper 2 va a producir lo que es la interleuquina 4, interleuquina 13 y otras también citoquinas inflamatorias. Entonces también puede ocurrir lo que es una disbiosis cutánea. ¿Y esto qué quiere decir? Que va a haber un sobrecrecimiento de factores patógenos, como por ejemplo el Staphylococcus aureus, que va a empeorar la inflamación. También otro es que, como les digo, mi barrera se va a quedar como con huequitos. Ya no va a ser estrecha, sino va a tener defectos. Y esto es porque también se puede ver alterada la claudina 1. ¿Ok? Entonces, tenemos al TGLPER 1, que es la que me da cronicidad en la enfermedad, y TGLPER 2, que me da la enfermedad aguda. No se olviden esto porque eso también le pregunta. La interleuquina 31 se encarga de la picazón, es la que me da la picazón. Y la 22 es la que me da gravedad. ¿Y quiénes son los que producen estas interleuquinas? El TGLPER 2. Acá es otra imagen donde pueden ver todo lo que pasa. Acá está la barrera está como que media chiquita porque está con defectos. Barrera desestructurada, permeabilidad, sequedad. Ya. Entonces pasamos al tratamiento. Básicamente el tratamiento se divide en que si es para casos que son leves, moderados, solamente piel seca, tratamientos de brotes o casos que ya son muy severos. Primero siempre se tiene como principal, como pilar, la educación y la prevención. Esto quiere decir evitar los desencadenantes, sobre todo la lana, estar en espacios muy calientes, mucho sol, estar sudando, cierto tipo de jabones que son muy fuertes. Por eso también se les recomienda a estos pacientes atópicos que tengan duchas bastante cortas, con agua tibia, no tan caliente, y que no tengan en esas zonas donde tienen sobre todo esta dermatitis, no tiendan a rascarse ni a frotar porque eso empeora. Como segundo paso, vimos que estaba descompuesta o tenía defectos mi barrera cutánea. Entonces lo que yo voy a hacer es restaurarla. Eso quiere decir que tenemos que más o menos utilizar diariamente unos emolientes, es decir, cremas o ungüentos que no tengan perfume. Eso es súper fundamental para que nosotros podamos renovar nuestra barrera y pueda protegernos de manera natural. En el caso que haya tratamiento, o sea, en el caso del tratamiento para los brotes, podríamos utilizar los corticoides tópicos. Son la primera línea. Vamos a echarnos en estas zonas, por ejemplo, las zonas más afectadas. Podemos utilizar un hidrocortisona, betametasona, mometasona, dependiendo de dónde se localizan y dependiendo de la edad del paciente, ya que hay ciertos corticoides que pueden ser muy fuertes cuando todavía el niñito es muy bebito, ¿no? También se podrían usar lo que son los inhibidores de la calcineurina, que son tópicos, como el tacrolimus, que es el más usado. Eso es más, el tacrolimus es más recetado en zonas que son más sensibles. Por ejemplo, en las caras, en la cara, en la cara. Claro, en zonas como la cara, que es bastante sensible. Ya cuando son zonas del cuerpo, pues podría usarse más corticoides. En caso de que el prurito pique demasiado, no me deje dormir, interfiera con mis actividades normales, se recomienda utilizar un antihistamínico. Loratadina, hidroxinina, cetiricina, clorfenamina, etc. En casos que sean moderados o ya muy severos, que
que no reaccionan con estos medicamentos, podríamos utilizar la fototerapia, ¿no? Ya nos iríamos a la fototerapia, VB. En otros casos podríamos utilizar unos inmunomoduladores a tipo sistémicos como la ciclosporina o el metotrexato que se utiliza para la artritis, claro, para la artritis, o ya utilizamos el dupilumab, que ya son anticuerpos monoclonales. No se olviden que los corticoides, por más que pues, puedan ayudar mucho, también tienen su lado malo y tienen efectos adversos, como pueden generar, en realidad lo que más preguntan es que puede generar atrofia, puede generar atrofia de la piel. Ya. Y ya para acabar, vamos con la dermatitis seborreica. Básicamente, esta es una dermatosis inflamatoria de tipo crónica que puede ser también recidivante, puede ser frecuente y se caracteriza ¿por qué? Porque vamos a tener también un eritema, pero a diferencia de la atópica, aquí vamos a ver si bastante descamación. Y sobre todo, lo más importante es que va a afectar áreas que sean ricas en glándulas sebáceas, o sea, donde produzcamos sebo. Y lo cual es muy diferente con la atopía, ¿verdad? O sea, por aquí no, esta zona de la mejilla no es que normalmente sea grasa o produzca sebo. Donde nosotros más generamos grasa, donde más nos brilla la cara, en esta parte de la nariz, ¿verdad? Entonces, esa va a ser la zona, o en el cuero cabelludo, siempre se llena de grasa. Entonces, esas van a ser las zonas donde mayormente nosotros vamos a ver que la dermatitis seborreica va a ponerse. En general es bastante frecuente en la población misma, generalmente de 3 a 5%. Sin embargo, tiene picos de presentación. Por ejemplo, me puede dar un pico cuando uno es lactante. ¿Qué es lo común que voy a ver? La costra láctea. Costra láctea. Otro pico de incidencia es cuando eres adulto joven, más o menos 18 o 40 años, ahí también. Y ya te deja hasta el adulto mayor, especialmente cuando los pacientes tienen alguna enfermedad concomitante como VIH o alguna enfermedad neurológica como el Parkinson. También es muy común que tengan dermatitis seborreica. No se olviden, es más común en realidad en los hombres, masculino, y es más intensa en los climas que son fríos o climas un poco más secos. Y acá, igual que la dermatitis atópica, esa también tiene su distribución. Entonces, se va a distribuir en áreas sebosas, áreas- ya, creo que se fue el internet un rato. Ya. Entonces, en cuanto a su distribución, tenemos que el cuero cabelludo es uno de los principales donde lo vamos a ver. ¿Y en qué forma? En forma de caspa, en lactantes, lo que les mencionaba. En los lactantes vamos a ver como una costra láctea, que se va a ver como unas descamaciones bastante como resequedades amarillitas. Entonces, así se ven los lactantes. En la cara, sobre todo en el surco nasogeniano, en la parte de las cejas, en la parte de los párpados, ahí donde se produce sebo, vamos a verlo. En el tronco, en la región interescapular, external, conducto auditivo externo, en los pliegues, en las axilas, por ejemplo, en las ingles. En los lactantes, mayormente se le ve en la zona del pañal y en los pliegues, por eso muchas veces se le puede confundir con una candidiasis. Y acá está lo que me interesa que sepan. Lactante, escolares y adultos. Lactante, costra láctea amarillenta. Listo. Costra láctea. Escolares, blefaritis. Blefaritis viene de párpado. Entonces, en los escolares más se les acumula esta descamación. Ya cuando vean en pediatría, ahí van a ver. A muchos niños del colegio vienen con los párpados con escamas. Entonces, eso es la blefaritis seborreica.
En adulto ya esto afecta más que nada casi toda la cara, pliegue nasolabial, ay, ojeras, cabello, cejas, etcétera, etcétera. En cuanto a su patogenia, puede ser multifactorial en realidad. Lo que va a haber es una alteración de la glándula misma seborreica y esto va a generar una hiperseborrea. También puede generarse porque hay una respuesta inflamatoria anormal a un hongo. ¿Cuál es el hongo que causa la dermatitis seborreica? La Malassezia furfur. Este es el causante. Pero recuerden, uno de los causantes, porque en realidad es multifactorial. Entonces, la Malassezia furfur es una levadura que va a metabolizar el sebo. Y al metabolizar este sebo va a producir ácidos grasos, pero que son dañinos, como que son tóxicos e irritantes para la piel. Y eso es lo que desencadena esta enfermedad inflamatoria. Factores que nos predisponen: el hecho de estar en climas muy fríos, estar sobre mucho estrés, inmunosupresión como el VIH o enfermedades neurológicas como les mencionaba. Entonces, básicamente, para que puedan describirlo, es que van a ser placas eritemato-escamosas, esto es importante, de escamación, mal delimitadas. Vamos a ver escamas que pueden ser finas, blancas, amarillentas, grasosas. Puede haber prurito, no es tan elevado, no es tan excesivo como en la dermatitis atópica. El prurito aquí es leve, moderado. Su curso es igual, crónico o recidivante. Y en lactantes, la forma severa puede ser con lesiones húmedas en la parte de los pliegues. Entonces acá están sus causas para que lo chequeen: multifactorial, hiperseborrea, aumento de malacesia, estrés, medicamentos. Y acá es donde vemos la seborrea. En cuanto al diagnóstico, en realidad, chicos, es clínico, dependiendo de dónde vemos la localización de estas lesiones y cómo se ven. Y podemos tener un diagnóstico diferencial, como por ejemplo psoriasis, un lupus, una tiña, quizás, ¿no? Si vemos esa descamación, podemos pensar en tiña, candidiasis si la vemos en los pliegues. Ah, y en cuanto a su tratamiento, acá está. En cuanto a su tratamiento, en general es mejorar la higiene, tener una higiene bastante suave, evitar los irritantes. En cuanto a los tópicos, utilizamos los antifúngicos como el ketoconazol en crema o en champú, acá, para el bebito. Utilizamos también corticoides tópicos, pero de baja potencia, como la hidrocortisona. En caso de que tengas brotes activos, te echas tu cremita en esa zona. También puedes utilizar los tacrolimus. No se olviden, tacrolimus es más que nada para pieles más sensibles o zonas sensibles, cara, párpados. O también pueden usar un champú medicado de ketoconazol. Ya, hora de practicar. Paciente varón de 30 años que tiene lesiones en diana, lesiones en diana, lesiones con ampollas en palmas y plantas. Esto de acá es piel sin compromiso de mucosa, no mucosa. Y Nikolsky negativo. ¿Cuál es el mejor diagnóstico? Facilito. Urticaria, no. Pénfigo, no. Necrólisis, no. Entonces, obviamente es muy claro, es un EM. Pero ahora vemos, ¿es menor o es mayor? Mayor era cuando era piel más dos o más mucosas. Y menor era cuando piel más cero o una mucosa. En este caso, me dice que no hay compromiso de mucosa, o sea, cero mucosas.
Entonces, este es un eritema multiforme de tipo menor. Referente a las zonas topográficas en las que se presenta la dermatitis seborreica, marque cuál es lo correcto. En el adulto mayor, en los ancianitos, ¿vemos costra láctea? No. Guíense con láctea de leche, de que los bebitos toman leche. Entonces en lactantes, láctea de lactantes. El lactante compromete cuero cabelludo y áreas de intértrigo. Sí. En el adulto afecta mayormente párpados, blefaritis. En el adulto, falso. ¿En quién vemos blefaritis? En los niños del colegio, escolares. En el lactante, ¿afecta plantas y palmas? No. Es más, estas zonas no se afectan. ¿Por qué? Porque la dermatitis seborreica afecta zonas que tienen sebo. Las palmas de las plantas, palmas y plantas no son zonas seborreicas. Y finalmente, en el lactante se presenta compromiso de tórax, dermatitis petaloide, no. No existe, no hay. Entonces, esta es la respuesta. Ya. Referente a la dermatitis atópica, marque la respuesta correcta. La interleuquina 21 es la principal causante del prurito. No. Es la interleuquina, digo para que piensen, 31. Interleuquina 31. Ya. En la dermatitis atópica, eh, eso no les voy a decir. La siguiente. 90% de los pacientes están colonizados por el Demodex folliculorum. Nada. El Demodex folliculorum mayormente se asocia a la rosácea, ya no a la dermatitis atópica. En cuanto a la dermatitis atópica, vamos a ver afectación del Staphylococcus aureus. ¿Se acuerdan que era por daño en la membrana, en la barrera cutánea o porque hay una disbiosis que se aumenta mucho el Staphylococcus aureus? La D. Hay disminución a nivel de los péptidos antimicrobianos. La disminución a nivel de los péptidos antimicrobianos mantiene la integridad de la barrera cutánea. Falso. Mis péptidos antimicrobianos son los que me integran mi barrera cutánea. Como es antimicrobianos, son los que me ayudan a pelear contra este Staphylococcus aureus epidermitis. En cambio, si es que se disminuye, no va a mantener íntegra mi barrera cutánea. Y por último, hay un defecto de las uniones estrechas tipo desmocolina. Falso. El defecto de las uniones estrechas se debe a un fallo en la claudina 1. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Hay una alteración del componente estructural de la capa córnea, ¿verdad? Sí, porque mi barrera cutánea, sobre todo la capa más superficial, la córnea es la que se iba a ver dañada. Y finalmente, referente a la clínica de dermatitis atópica, ¿cuál es lo correcto? Ay. En la dermatitis atópica del lactante, vamos a ver costra láctea. La costra láctea, ¿de quién era? De la dermatitis seborreica. Sí se ven lactantes, pero en la seborreica, no se confundan. En la dermatitis escolar hay compromiso de cara, cuello y superficies extensoras. No. ¿Desde qué es?
escolar hasta que es adulto ya afecta zonas flexoras. Extensoras más es en lactantes. En el escolar, el principal compromiso es manos y pies. No, eso es en el adulto. Y finalmente, en el lactante hay compromiso de flexuras. Tampoco. Flexuras, recuerden, escolares y adultos. Lactantes, extensoras. ¿La respuesta cuál es? La B. Facilito. En la dermatitis atópica, en el lactante, acá se equivocaron en la pregunta porque les faltó como que en el lactante. Hay compromiso de mejilla y se respeta el triángulo nasolabial. Bueno, en realidad no es tanto lactante, es en general, pero sí. Entonces, sí, en general, ¿hay compromiso de mejillas? Sí. ¿Se respeta el triángulo nasolabial? Sí. Entonces, no se vayan a confundir la dermatitis atópica versus la seborreica. Muy distintas. ¿Bien, chicos? Entonces, ya con eso terminamos esta semana 2. Les voy pasando, ¿cómo se llama esto? El post-test